Ya, son las 8:33 de la mañana, vamos a ir inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos en primer lugar al militante de Renovación Nacional, abogado de profesión, ex integrante también del Consejo Constitucional, ex intendente, Raúl Celis. Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este frío día lunes. Hola Patricio, muy buenos días. Aprovecho también de saludar a la otra panelista que ya la vas a presentar. Y en realidad yo estuve en la Convención En la Constitucional, convención, es verdad. no en el Consejo Sí, sí, Constitucional. sí, fue un... Lo, Pero lo bueno, el sabía, pero lo resultado dije fue mal. ¿Ah? En el el resultado primero, fue el mismo. sí, sí. El resultado fue el mismo en todo caso. Esas son las cosas que pasan cuando uno tiene varios procesos constitucionales en poco tiempo. Bueno, y queremos saludar también a la de la casa, ¿no? Profesora de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, ex subsecretaria también de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho. Verónica, buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación y aprovecho también de saludar a Raúl y bueno, a todas y todos quienes nos están escuchando. Sí. Oye, ya que vamos a tener que luego hablar de algunas cosas ingratas y en algún caso de algo definitiva o directamente terrible, y también recogiendo lo que a veces nos dicen Raúl, Verónica, de que aunque el mundo sea como es, procuremos darle algún espacio a las buenas noticias. Quería partir preguntándoles por esto que ocurrió el fin de semana pasado con el Día de los Patrimonios. Fíjense que esto partió como una iniciativa muy tímida, en principio oficial, del gobierno o del Estado, lo vamos a llamar así, y ahora ya no solamente es un día del patrimonio como era antes, sino que es un día de los patrimonios. No quiero invisibilizar este paso de singular a plural, pero además con una avalancha de actividades, porque tampoco ya es el día de los patrimonios, sino que es la semana de los patrimonios, el sábado, el domingo, muchas actividades autogestionadas, mucha concurrencia de las personas también, porque tanta actividad no sería tal si no fuera porque es correspondida con una participación importante, y que me da la impresión de que para mucha gente que va tiene una dimensión más o menos intuitiva, pero que instala la pregunta, ¿no? Sobre la importancia del patrimonio o de los patrimonios, de cómo lo está procesando nuestro pueblo y de cómo nos estamos relacionando con ellos. Quería partir pidiéndoles una breve reflexión sobre esto porque bueno, es fantástico ver familias completas en actividades de todo tipo y en todo el país además. Raúl. Yo lo encuentro sumamente positivo. Tiene 25 años ya esta tradición. Me tocó, siendo intendente, hacer visitas guiadas al Cerro Castillo, al Palacio Presidencial y a otros lugares patrimoniales de la zona. Pero esto ha aumentado en forma enorme. En la región de Valparaíso hubo 400 actividades y además las actividades se han ido transformando, ya no es solamente visitar un lugar. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La Corte de Apelaciones, a mí también me tocó en algún día del patrimonio mostrarla y se disfrazaron algunas personas como antiguos abogados, en fin, que mostraban, o personajes de la época que mostraban la Corte. Hoy día no, hubo un juicio, la Mm. simulación de un juicio, por supuesto, por una funa, por una supuesta funa realizada en contra de Arturo Prat, en contra de Carlos Condel, y en virtud de ella se presentó un recurso de protección y hubo una audiencia. Esa audiencia estuvo abierta al público y defendieron a Prat y a Condel, un abogado de la plaza, y estaban como jueces, como tribunal, jueces reales, digamos. Aquí no hubo simulación. Claro, hubo un actor disfrazado de Prat, una actriz disfrazada de Carmela Carvajal, pero creo que eso ayuda mucho, al igual que los recorridos turísticos que han iniciado algunas líneas de microbuses, donde van explicando cada uno de los sectores de Valparaíso, del casco patrimonial. De manera que a mí me parece que es una actividad muy positiva, conocer la historia de un país, además, conocer las tradiciones. Yo creo que también ayuda al cuidado de las mismas, al respeto de las mismas, a entenderlas, sobre todo para las generaciones que vienen para el futuro. Y a mi juicio, además yo he sido siempre muy pro
patrimonio, digamos, de cuidar el patrimonio, y me sorprende lo descuidado que es en nuestro país. Creo que estas actividades sin duda van en la dirección correcta. Verónica. Bueno, sí, yo también, la verdad es que celebro porque uno veía las imágenes, ¿cierto?, de la cantidad de familias, de personas visitando, ¿no?, distintos museos, visitando distintos edificios, ¿no?, dando cuenta también, a propósito de estas simulaciones que acercan también, creo, los patrimonios a, sobre todo a los más jóvenes, a las niñeces, ¿no?, que pueden también aprender de la importancia que tienen los patrimonios, distintas actividades culturales que además, ¿no?, no solamente se trata de ir a visitar o de hablar solamente de arquitectura, sino también de conocer, ¿no? De hablar de culturas y la diversidad cultural que también existe en nuestro país. A mí me parece que allí ha sido sin duda una política pública que ya se ha transformado en una política de Estado y que se ha mantenido y que esperemos que se siga manteniendo, incluso, ¿no? Con la posibilidad de que haya más de un día, ¿no? De los patrimonios que se pueda celebrar, pensando también la posibilidad, obviamente, de que las personas de región pudieran venir también a Santiago. En fin, creo que hoy día además hablamos también, ¿no? El tren del recuerdo. Se ha ido Mm, diversificando ese espacio, pero también yo quisiera poner un punto irrelevante que tiene que ver a propósito con la idea de los patrimonios, ¿no? Y la mm, discusión en torno al proyecto de ley que discute respecto de los distintos patrimonios que existen, porque por supuesto, ¿no? Yo como mujer mapuche perteneciente, ¿no? A un pueblo indígena en este territorio, nos parece clave el mm. poder avanzar también en reconocer los patrimonios culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Que están reconocidos en el marco internacional de derechos y que todavía falta mucho por avanzar. Se están haciendo algunos procesos de consultas que son claves para poder entender que cuando hablamos también, ¿no?, de los patrimonios de pueblos indígenas, estamos hablando de una diversidad, ¿no?, de expresión que tiene cultural, pero que también tiene una expresión política, ¿no? Y la posibilidad de que también podamos, ¿no? No solamente proteger nuestros patrimonios a propósito, ¿no?, de estas crecientes apropiaciones culturales que existen de nuestros símbolos, de nuestras ceremonias, de nuestra lengua, en fin, sino también avanzar en el reconocimiento de que esos patrimonios forman parte de la riqueza de todas y todas quienes habitamos este territorio, ¿no? Y que por lo tanto me parece sustantivo que quizás, ¿no?, las próximas generaciones puedan también disfrutar, pero también las próximas generaciones, ¿no?, de personas indígenas tengan la misma posibilidad, ¿no?, de vivenciar, de vivir, de valorar, ¿no? Y sobre todo dejar a la posteridad, que en el fondo eso también es el espíritu cuando uno habla de patrimonio, es mirar al pasado, pero también problematizarlo de acuerdo al presente y proyectarse al futuro. Y me parece que esa es de alguna manera la apuesta, ¿no?, que todavía falta en nuestro marco normativo el pensar los patrimonios desde esa perspectiva. Así que a mí me parece sustantivo, importantísimo, lo celebro, pero también nos abre, como decíamos, a estas reflexiones que son tan importantes. Claro, cómo pasamos desde un día donde se celebra a una institucionalidad que proteja, ¿no? El resto del año. Creo que ahí hay un tremendo desafío. Hay quienes dicen que como país somos un poco desmemoriados. Para el terremoto del 2010 me llamó muchísimo una entrevista, la atención una entrevista al recientemente fallecido profesor de esta universidad, Francisco Bruñoli, que era director del Museo de Arte Contemporáneo. El profesor Bruñoli decía que es una hipótesis, ¿ah? La comento nomás, decía que como en este país cada cierto tiempo habían terremotos que lo botaban todo, de alguna manera había un rasgo idiosincrático en nuestro pueblo a construir frecuentemente desde cero, ¿no? A tener poca perspectiva histórica, ¿no? Bueno, probablemente al profesor Bruñoli le alegraría ver que al menos de esta manera, ¿no?, el patrimonio se restituye. Como tú decías, Raúl, muy bien, hay que cuidarlo, ¿no? Más allá de las críticas que existen respecto a quién es el responsable, por ejemplo, del abandono de Valparaíso, que duda acá y cada cierto tiempo en nombre de una malentendida modernidad se arrasan cosas que son muy valiosas, ¿no? Y que sería necesario preservar. No sé si al respecto algo más que agregar, si no vamos a otro tema de conversación. Yo solamente una cosa muy menor. El año pasado la simulación que se hizo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue un juicio a Darth Vader, No, eso fue muy el bueno, sí, sí, por lo menos ahora nos fuimos más a la historia, ¿ah? sí. Y al combate naval de Iquique, ¿ah? Creo que igual es un cambio. Lo otro golpeó como noticia, ¿verdad? Como sorpresa, pero este ya se fue más por la línea histórica. Yo creo que es conveniente ir por la línea
histórica también. No, indudable. Sí, y recordar ahora el juicio a Lord Voldemort también, ¿no? Por el asesinato de los padres de Harry Potter, que también, ¿no? Pone, a propósito de lo que decíamos, ¿no? Cómo también se acercan, ¿no? No solamente los sistemas de justicia, sino también la visita a los edificios se hace también mucho más agradable, ¿no? Para las y los niños, así que eso también estuvo bien entretenido, que fue culpable, por supuesto. Sí. Bueno, estamos en la semana de la cuenta pública. Aprovechar de recordar que durante el próximo sábado vamos a tener una programación especial desde tempranito. Por supuesto, haciéndonos parte de este hito republicano, es muy saludable que las autoridades rindan cuentas, pero como ustedes bien saben, no solamente es una rendición de cuentas, sino es una manera que utilizan los presidentes de la República para reordenar a su mejor conveniencia el mapa político y proyectar el gobierno hacia el futuro. Hay dos cosas que les quería comentar que son bien inhabituales de lo que está ocurriendo este año en los días previos a la cuenta pública. La primera es el anuncio a priori de que no va a haber anuncios, ¿no? Una cosa bien extraña. Ayer la ministra Vallejo fue enfática al respecto, una moción proactiva, diría yo, de reducir expectativas, que es todo lo contrario de lo que suele ocurrir en esta fecha, que me llama mucho la atención y que quería preguntárselas en una lectura más bien política. Y un segundo tema que va de la mano es el tema del CAE, ¿no? De alguna manera, si es por elegir temas, ¿no?, que se han colado en la discusión previa sobre la cuenta pública, el CAE sería el primus inter pares, ¿no? Y lo más curioso es que primero no lo plantea la realidad, no lo imponen los medios de comunicación, no lo plantea la oposición, sino que es puesto encima de la mesa por el propio gobierno, ¿no? Y segundo, cómo esto termina traduciéndose más bien en un intento del gobierno por gestionar diferencias internas y en donde ha habido incluso un cambio en la retórica, ¿no? Se pasa a hablar de condonación en los primeros días a reorganización de la deuda en los últimos. Y todo esto, lo más curioso, Raúl, Verónica, sin saber todavía en qué consiste la famosa propuesta, ¿ah? Es una conversación sobre trascendido, ¿no? En fin, bueno, por estas dos razones al menos me parece bien peculiar esta previa a la cuenta presidencial. Ahí ya les doy la palabra. Raúl. A mí no me parece mal, Patricio, que se reduzcan un poco los anuncios, porque se trata de una cuenta pública. Yo voy a rendir cuenta, voy a decir qué es lo que he realizado, qué es lo que he hecho. Para las cuentas públicas, normalmente, ¿qué es lo que hacían los gobiernos? Le pedían informe, ¿verdad?, a los distintos ministerios para que le hicieran llegar un resumen de lo que se había hecho en las diversas regiones y a nivel central, y se rendía cuenta a la ciudadanía de eso. Llevado a una empresa, sería como que el gerente general tiene que rendir cuenta al directorio si la empresa ha marchado bien o mal. Llevado al ámbito del deporte, el entrenador tiene que rendir cuenta, ¿verdad?, a la directiva de su equipo, por qué el equipo ha andado bien o ha andado mal. Entonces, a mí me parece positivo centrarse en las cosas que se han hecho más que en los anuncios. Obras son amores y no buenas razones. Por esa razón, creo yo que es conveniente centrarse en lo que se ha hecho más de que en lo que supuestamente se hará, sobre todo si no depende del gobierno. Ahora, lo de la reducción de las expectativas que señalabas tú, sin duda va por el lado del CAE, del crédito con aval del Estado, que yo creo que se hizo ahí un anuncio de manera un poquito a la rápida, en forma inicial, y después hubo que recular, ¿verdad? Y en vez de hablar de condonación, cambiarlo por una solución equitativa, responsable y sostenible. Yo leía los números del CAE, son 11.700 millones de dólares, eh, más o menos. Eso equivale a 37 veces el presupuesto de la sala cuna universal. Obviamente en educación uno tiene que privilegiar los niveles inferiores, la sala cuna, la educación básica, la educación secundaria, antes que la universitaria. Las primeras son obligatorias o debieran ser incluidas la sala cuna obligatoria y la universitaria no lo es.
yo creo que enredaron tremendamente, porque además una condonación, como dijo la presidenta del Partido Socialista, era un ofertón electoral. El presidente del PPD dice que condonación universal es difícil de materializar en este gobierno y por otro, o sea, internamente ellos se dieron cuenta, el gobierno me refiero, a que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Que hay que hacer cambios en el crédito con aval del Estado, sí, y de hecho el expresidente Piñera ingresó un proyecto de ley donde una entidad pública manejaría estos créditos con un tope de un 2% anual, de un interés de un 2% anual, pero eso no prosperó. Y creo también que la razón de que se hayan detenido un poco fue el análisis de los números, porque hoy día hay una morosidad de casi un 60% a diciembre del 2023, y también son personas hoy día de los primeros quintiles, de los quintiles más ricos. El 50% del quintil más rico recibe este crédito. De manera que creo yo que pesaron estas razones como para decir, bueno, veamos cómo solucionamos, cómo instalamos, o le hacemos modificaciones a este sistema, más que hacer una condonación que desde luego es completamente injusta para los que han pagado, es completamente injusta para todos los contribuyentes, porque terminarían los más pobres también a través del IVA y de otros impuestos, pagándole a los más favorecidos, eh, y optaron entonces por esta solución que probablemente estará muy focalizada, me imagino yo, en personas que están más complicadas con el pago del CAE. Sí. Bueno, reitero la pregunta, Verónica. Agrego una cosa. De verdad no lo sé, me lo pregunto. Ustedes dos han tenido responsabilidades de Estado. Cuando se va a hacer un aterrizaje en un tema que se sabe de suyo que va a ser controversial, ¿será mejor hacerlo dejando solo los enunciados para que luego todo el mundo especule sobre qué es lo que quiere decir el enunciado? ¿O más bien aterrizar la propuesta de la manera más concreta posible, ¿no? Y agrego una segunda pregunta. Si es que el proyecto de ley recién se va a presentar en septiembre, ¿es mejor instalar el tema con anticipación para que decante el debate? ¿O más bien eso desordena y hubiera sido preferible hacerlo más cerca de la fecha? Bueno, son dudas que rondan, ¿no, Verónica? Bueno, sí, voy a hacerme cargo primero de esta pregunta y luego a propósito también de la cuenta, ¿no? A mí me parece que aquí hay mucha incertidumbre o ha habido incertidumbre cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esta o cómo se va a llevar adelante esta promesa, ¿cierto?, de la condonación, que no es un tema menor. Yo creo que ahí también hay que romper ciertos mitos. Nosotros el primer año en el que estuvimos en la subsecretaría presentamos un informe donde desagregamos datos del CAE. Era de alguna manera ponerle rostro a lo que significan las deudas del CAE y darse cuenta de que la mayoría de las personas endeudadas son mujeres, la mayoría de las personas endeudadas no terminaron sus carreras, la mayoría de las personas endeudadas pertenecían a carreras técnico-profesionales, la mayoría de las personas no ganaban más de 400.000 pesos. Es decir, hay que romper mitos también, porque cuando uno mira las cifras gruesas y uno habla, bueno, son 12.000 millones de dólares, pero estamos hablando de una política pública que ha sido tremendamente perjudicial para las familias y perjudicial para muchas y muchos estudiantes. Yo que estoy, ¿no?, en la universidad, que tengo estudiantes, que tengo egresados, egresadas que han estudiado con el CAE, cuando es una política que ha involucrado a la banca, y a la banca además en condiciones, recordemos, ¿no?, a propósito de el proyecto de ley que se aprobó, más bien la ley que se aprobó el año pasado, ¿cierto?, que buscaba despenalizar, acabar con la discriminación a las y los deudores educacionales. Era una política que tenía condiciones abusivas para los cobros, condiciones abusivas, ¿cierto? La imprescriptibilidad de la deuda, no se podían, ¿cierto?, contratar otro tipo de créditos, por ejemplo. Había, ¿cierto?, además este descuento que se hacía, ¿cierto?, a partir de las remuneraciones. En fin, ¿no? Si no estaba al día no se podía, ¿cierto?,
continuar pagando, en fin, había una serie, yo creo, de situaciones que eran bien complejas. Esta es una política que además, como decía, supone una carga importante, por cierto, al fisco, y ese es el tema que está de fondo. Cuando uno ve, ¿cierto?, o analiza a lo mejor el proyecto o lo que cuál podría ser la estrategia para reorganizar la deuda, como se dice hoy día, pero en el fondo la necesidad, ¿cierto?, de dar una solución definitiva a las personas que son deudoras y deudores. Estamos hablando, ¿cierto?, salían cifras, bueno, te pagan 32.000 pesos. A mí a veces me asombra la liviandad con las que las personas hablan de dinero cuando sabemos que los ingresos de muchas de las familias son menores. Generalmente, por supuesto, los casos más mediáticos son los casos de personas o personalidades políticas, ¿no?, que han sido deudoras y deudores del CAE, pero esa no es la realidad. Estamos hablando de personas que no solamente han debido volver a endeudarse porque no han terminado sus carreras, sino que también estamos hablando de personas que egresan, por ejemplo, del sistema técnico profesional. Hay un ideario de pensar que solo se trata de personas universitarias, ¿cierto?, que acceden a buenos cargos o que ascienden, ¿cierto?, o esta promesa de la movilidad social que supone el CAE. A mí me parece que aquí hay, por cierto, un compromiso que hay que avanzar. Tendremos que ver finalmente cuáles son las condiciones en las que aquello va a ocurrir, pero yo creo que lo que no está en discusión es que es una política, es una mala política, es una política que ha significado un detrimento para los ingresos de las familias, es una política que además en un contexto de pospandemia ha sido tremendamente crítico cuando uno piensa, ¿cierto?, en los niveles de endeudamiento de las familias y que las deudas por educación son parte importante de las deudas de las familias. Lo que sí creo, y ahí coincido contigo, Patricio, es que lo que se tiene que terminar es la incertidumbre. Ujú. La gente las y los jóvenes se preguntan, bueno, ¿en qué va a consistir la condonación? Finalmente, a mí me van a condonar personas que han pagado 6, 7 veces la carrera con la el costo, ¿cierto?, real de una carrera, y a la que además se van sumando otras deudas, y no es solamente que uno termina o estudia con el CAE, sino que además se van sumando otro tipo de deudas. Así que a mí me parece que es clave. Creo que es importante, al menos a mí me importa y me interesa saber en la cuenta pública qué es lo que se va a decir respecto del CAE, qué certidumbre se van a entregar a las familias respecto del CAE. Y eso también se suma, obviamente, a otras temáticas que son importantes. Uno entiende que esta cuenta pública además está en un contexto, ¿cierto?, de un proceso eleccionario, en un año de elecciones, en un año donde ya de alguna manera también se empieza a discutir respecto de las elecciones presidenciales. Sabemos que hay algunas candidaturas, ¿cierto?, que ya prácticamente se han lanzado y por lo tanto no es menor lo que pueda decir el presidente respecto no solamente de lo que se ha hecho a la fecha, cuántas promesas se han cumplido, y ahí coincido con Raúl, ¿cierto?, sino también qué es lo que queda para estos 2 años. Recordemos que siempre se habla en Chile de este síndrome del pato cojo, ¿cierto? El último año finalmente es un año más bien de campañas electorales, es un año donde no necesariamente se avanza en la agenda, por lo tanto el próximo año es crucial. Y esta cuenta del estado de la nación, ¿cierto?, político, administrativo, es fundamental en otras temáticas que también, si bien no han estado a la palestra de la agenda, ¿cierto?, como seguridad, por ejemplo, sí son importantes. La agenda medioambiental, ¿qué pasa con las promesas en medio ambiente? ¿Qué pasa con la agenda, por supuesto, de pueblos indígenas? ¿Qué pasa con la agenda en materia de salud? ¿Qué va a pasar, cierto, con las reformas que todavía están pendientes? Entonces, claro, creo que es una cuenta que sí tiene expectativas, ¿no? Más que pareciera un ejercicio, digamos, anual, es fundamental saber, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido en este periodo desde el año pasado, ¿cierto? Y qué es lo que viene hacia adelante, sobre todo porque para quienes nos dedicamos a las políticas públicas, enseñamos administración pública, este es un hito importante porque define también la agenda de intereses, ¿cierto?, del gobierno, al menos para el próximo año. Sí, bueno, este es un tema que evidentemente hay que desarrollarlo. Así que, ¿qué te parece, Raúl, si vamos a un breve alto? Ya a la vuelta continuamos, te damos la palabra y seguimos con el análisis de estos días previos a la cuenta presidencial, además de otros temas que, por supuesto, nos preocupan, tanto por su importancia como por su urgencia. Vamos y volvemos. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com
Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... En el marco del primer ciclo femenino de Sonidos Mestizos, Sala Máster de Radio Universidad de Chile junto a Rustic Lab los invitan a su primera fecha este viernes 7 de junio a las 18:30 horas junto a dos tremendas artistas nacionales del rap y del soul, Cami Cuesta y Glo Herrera. Una jornada imperdible que abrirá los fuegos del primero de muchos encuentros de mujeres artistas representantes de los géneros y subgéneros del black music en nuestro país. Cami Cuesta, artista y rapera chilena que junto a sus versos siempre personales y complejos, combina distintas velocidades y formas de interpretación, instalando su propio estilo dentro del rap experimental. Por su parte, Glo Herrera, cantante y compositora que ha explorado el soul y sus canciones desde una perspectiva personal de las raíces latinas. Juntas se presentan en la primera fecha de este ciclo femenino de Sonidos Mestizos en Sala Máster. Cami Cuesta y Glo Herrera, viernes 7 de junio, 18:30 horas, Miguel Claro 509 Providencia, entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. El Foro de las Artes presenta la segunda temporada de Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación dedicado al arte y la actualidad cultural. En esta ocasión nos adentramos en los temas que están impulsando la creación artística en la actualidad. Acompáñanos para conocer a destacados artistas, gestores y representantes de la escena nacional quienes promueven la reflexión cultural y la libertad crítica. Te esperamos todos los lunes a las 12 horas a través de Uchile TV, señal 11.2 en todo el país, y sintonízanos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en todo el mundo a través de radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:12. Estamos con Verónica Figueroa Buencho y con Raúl Celis. Verónica, Raúl, antes de continuar con el panel, permítanme informar sobre una triste noticia, tanto para el mundo de la política como de los derechos humanos y también en particular del Partido Comunista. Estábamos por chequear la información, pero ahora ya la tenemos de manera oficial. Ha fallecido a los 84 años el destacado abogado de derechos humanos Eduardo Contreras. Hay que recordar que Eduardo Contreras tuvo una larguísima trayectoria en la política, en la abogacía y también en el periodismo. Fue alcalde de Chillán, fue parlamentario por Chillán, Bulnes y Yungay, exiliado en México y Cuba. Probablemente su rol más importante en el ámbito de los derechos humanos, si bien tuvo una larga trayectoria, fue el de haber presentado en representación de Gladys Marín la primera querella contra Augusto Pinochet por derechos humanos, que como se sabe luego tuvo consecuencias. No terminó Pinochet en la cárcel, pero sí dio lugar a un proceso judicial.
Así es que, bueno, distintas personalidades del Partido Comunista a esta hora de la mañana están dando sus condolencias por la partida de este dirigente que tuvo una larga participación, insistimos, en la política, en los derechos humanos y en el periodismo. Nuestras condolencias también para Eduardo Contreras, su familia, sus seres queridos y sus compañeros de partido. Dicho lo dicho, retomamos la conversación, Raúl, a propósito de lo que planteaba Verónica en el primer bloque, y te pregunto, ¿vale la pena al menos dar una discusión? Y sé que son tiempos donde es súper difícil en la política chilena llegar a consensos, pero procurar tratar de entender el tema, porque por un lado efectivamente está el argumento de que sería injusto con quienes pagaron, condonar a quienes no han pagado, ¿no? Ese es un argumento que se da con frecuencia. Otro argumento es: Chile tiene cosas más importantes que discutir, que es un segundo argumento. Pero por el otro lado, también es cierto que esta es una política pública onerosa tanto para el Estado como para las familias, ¿no? Por el otro lado, hay un cierto reconocimiento que lo hace ni más ni menos que el padre de esta reforma, que es el expresidente Ricardo Lagos, de que finalmente el CAE había sido o había terminado siendo una estafa, lo cito textual, para las familias, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con eso, Raúl? ¿Ves que hay un espacio para poder conversar al menos algún punto de consenso, o tú piensas más bien que habría que dejarlo a un lado? No, desde luego que creo yo que hay que conversarlo, y por eso resaltaba que ya en la administración de Sebastián Piñera se presentó un proyecto de modificación. Ahora, hay que recordar que este proyecto viene del 2005, de un Chile, digamos, muy distinto, donde comenzaban a aumentar de manera muy alta las universidades, perdón, las universidades privadas, y entonces fue una manera de permitir que estudiantes que no podían acceder por los costos a las universidades particulares pudieran hacerlo. Eh, entonces también creo que las cosas hay que mirarlas con alguna perspectiva y no condenar al 100% esta política. Pero hay un consenso en los últimos años que puede haber tenido un sentido en alguna época. Ahora, las políticas envejecen bien, envejecen mal, en este caso envejeció mal. Y hay un consenso de que hay que introducir modificaciones. Yo creo que en eso, Patricio, existe prácticamente unanimidad. Ahora, la forma de cómo se introducen esas modificaciones es lo que hay que entrar a discutir. Y otro elemento que yo quería añadir es que desde que se instauró la gratuidad, claro, el CAE ha perdido un poquito de relevancia. Son menos los estudiantes que se acogen al CAE por este ingreso de la gratuidad. Pero haber disposición para conversarlo sin ninguna duda. Y yo creo que el presidente va a hacer algún anuncio en relación al CAE, pero en los términos que se dijo al final, que es una política pública, que si bien hoy día el Estado miraba que administra un 58%, es acreedor de un 58% de los créditos contra un 41% de los bancos, y la culpa no lo tienen los bancos, la culpa la tienen los que redactaron la ley. Bueno, creo yo que va a proponer algunas ideas básicas el presidente de cómo debería hacerse cargo el Estado, el gobierno, de estos deudores del CAE. Y yo a la vez creo que debiese encontrar una buena disposición por parte de Chile Vamos. Lo ignoro si por parte de republicanos, pero claro, como digo, este es un problema que ya fue detectado en la administración del presidente Piñera, de manera que en la centro derecha existe también la idea de que esta política pública debe ser mejorada. Sí, Verónica, yendo al tema más general de la cuenta pública, ¿no? Me da la impresión de que no se están discutiendo solamente anuncios ni prioridades, sino que también se está discutiendo cuál es el tono de este gobierno. Ha habido entrevistas que se han venido haciendo el fin de semana respecto a cuál es la relación entre, vamos a decirlo así, si uno piensa lo que ha sido este gobierno como un viaje, ¿no? Entre el Boric que inició
este derrotero que lo llevó a la presidencia de la República y el que hoy día gobierna. Si es que no se han podido cumplir algunos compromisos simplemente porque las circunstancias lo han impedido o porque el gobierno ha hecho, vamos a decirlo en sentido positivo, aprendizajes y ve algunos asuntos que al principio veía de una manera, ahora de otra. Y esto, que parece una discusión como en el aire, es bien fundamental porque de alguna manera encamina el resto del gobierno, pero también encamina la manera en que el llamado oficialismo en toda su diversidad está procesando el presente y el futuro. ¿Qué podría decir sobre esto? Bueno, en primer lugar quisiera sumarme, Patricio, a Sí, las condolencias a la familia de Eduardo Contreras, una persona a la que yo creo que muchas y muchos hemos admirado también, ¿no? Por su consecuencia, su trabajo en materia de derechos humanos, así que vaya ahí un saludo, por supuesto, ¿no? Para todas las personas que también le conocieron, en fin, así que un abrazo. Respecto de lo que decías, Patricio, ahí a mí me parece que sí, ¿no? Efectivamente son varias las cuestiones que uno podría poner. Ha sido un gobierno que le ha tocado un periodo bien complejo, ¿no? Con una oposición que también, con la que ha sido difícil dialogar, con una oposición además, ¿no? Que también está bien fragmentada. Y cuando hablamos de oposición, también hablamos, ¿cierto?, de estos partidos que han ido emergiendo, pero también cómo se han ido rompiendo muchos de estos pactos y de esas coaliciones y de estos partidos, ¿cierto? Y donde tenemos también una fragmentación difícil para negociar. Recordemos también, ¿no? Algunos acuerdos administrativos que se habían tomado a propósito de las presidencias, ¿cierto? De la Cámara que no llegaron a su fin, a propósito de la discusión, ¿no? Lo difícil que ha sido avanzar en la reforma de pensiones y para qué decir, ¿no? La reforma tributaria que ha tenido también que avanzar y retroceder, hacer modificaciones, en fin, incluso parcelar la discusión para poder llegar a algunos acuerdos. Y obviamente en ese escenario, ¿cierto? Quizás de mayor fragmentación no es fácil avanzar. También a mí me parece que esto que tú dices es bien complejo porque obviamente cuando uno asume una responsabilidad política y del más alto nivel, cuando es dirigir un país, ¿cierto? Ya sean los partidos o las coaliciones que se presentan a elecciones, lo hacen con una responsabilidad que es trascendental, que es fundamental. Hay un programa de gobierno que es el primer parámetro, ¿cierto?, democrático, básico para poder tomar una decisión de a quién queremos, ¿no? Que represente esa soberanía que uno delega en el Estado y que temporalmente, ¿cierto?, representan cada uno de los gobiernos a medida que van asumiendo y por lo tanto las promesas de los programas de gobierno son fundamentales. Yo creo que también en este país a veces tenemos mala memoria, ¿no? De aquello por lo que votamos, aquello que es lo que sucede durante un periodo, ¿cierto?, de gobierno, periodos legislativos también, porque uno va votando no solamente por un ejecutivo, sino que también por representantes en distintas dimensiones, ¿cierto?, de la vida del Estado. Y por supuesto aquí también la necesidad o la capacidad más bien de la ciudadanía de exigir que se cumplan aquellos compromisos. Y a mí me parece, y en lo personal, que por cierto ha habido algunos avances, uno lo puede ver, sobre todo en materia laboral, ¿cierto? El aumento del sueldo mínimo, entre otras, ¿cierto? Los avances que han habido en materias también económicas, pero todavía falta, sobre todo en algunas cuestiones, como decía antes, que son sensibles también para una parte de la población y que nos gustaría saber, ¿cierto?, cuáles van a ser esos énfasis, como decía, para el próximo año. A mí también esperaría que fuera una cuenta que no estuviera solamente pensando en que estamos en un contexto de elecciones. Es ujú. difícil separarlo, por supuesto, pero sí que hubiese una responsabilidad allí también, ¿no? Que uno espera de quienes le representan para asumir compromisos reales, o sea, el tiempo o la realidad de las personas, ¿cierto?, endeudadas a propósito del CAE, a Ujú. propósito, ¿cierto?, de la salud, a propósito de la necesidad de avanzar en reformas en otras áreas, no se termina cuando estamos en periodo de elecciones y nos vivimos solamente de promesas, sino que también de hechos y de soluciones que realmente se puedan implementar. Así que yo tengo también hartas expectativas de lo que se pueda decir en esa cuenta pública, que como dijo el presidente, al parecer no va a ser tan larga como la anterior, pero que sí va a tener, por supuesto, elementos, o si bien no va a ser sustantiva en anuncios, sí hay que asumirla con la responsabilidad de lo que supone esta cuenta pública, ¿cierto?, como parte de este ejercicio republicano y democrático. Sí, sí. Patricio, ¿me permite para No, complementar? Raúl, por favor. Sí, en la tramitación presupuestaria del año 24 se suscribió un protocolo de acuerdo para fijar un nuevo mecanismo
estudiantil que solucionara diversos vacíos del CAE. Ese también es como un buen apronte de que existe un cierto consenso para hacer modificaciones al procedimiento vigente, ¿m? Que te habla de que es un proyecto que debería arribar a puerto. Sí. Bueno, Raúl, aprovecho de preguntarte como para ir cerrando el tema, ¿y cómo ves a la oposición? Hay quienes dicen que ha sido muy obstruccionista, los datos duros parecen indicar que no capitaliza el bajo o las bajas en el apoyo al gobierno. Ayer aparece una muy interesante entrevista de Evelyn Matei donde plantea dos cosas interesantes. Primero, que ella considera que hoy día el electorado va a premiar la trayectoria y no tanto las apuestas. Y en segundo lugar, que la gente está pensando más bien en soluciones concretas más que en una dimensión de carácter político e ideológico. Bueno, está la interpelación también al sector que tiene que pasar elecciones municipales donde no puede dar por sentado que le va a ir bien. Y en donde también incluso algunos analistas de derecha acá, Raúl, han advertido de que no hay que caer en una suerte de exitismo porque no se debería dar por sentado que la derecha va a ganar las elecciones de diciembre de 2025, ¿no? Bueno, ¿cómo ves a las oposiciones y sus distintas vertientes en el tiempo que viene? Yo no veo el panorama para nada despejado y así se lo comenté incluso a Evelyn Matei. Tuvimos un almuerzo la semana pasada, un grupo bastante reducido de personas, y mi diagnóstico respecto de las municipales fue muy malo, por lo menos en la región de Valparaíso, Ujú. de que había una completa indefinición respecto del candidato por Viña, que en Valparaíso, a mi juicio, habiendo un candidato mejor que fuera de pacto, se sigue, digamos, eh, por defendiendo algunas opciones que no tienen ninguna posibilidad, que en las de gobernadores me importaba menos, porque como hay segunda vuelta, yo creo que no hay problema de que republicanos, o no hay mayores problemas de que republicanos se enfrente a Chile Vamos. Eh, yo veo al sector de centro derecha desordenado y comparto plenamente lo que señaló Evelyn Matei. De hecho, yo en ese almuerzo hablé sobre esto. Ujú. Eh, Creo que bueno, la derecha casi por, eh, por naturaleza tiene una capacidad como de autodestrucción que la ha recorrido a lo largo de los últimos 50 años, esto de peleas internas, de luchas a muerte, en otras épocas, en los 90 la UDI con Renovación Nacional, hoy día el conflicto con los republicanos. Y si bien existe o tiene una primera opción para la próxima elección presidencial, para que esa opción se concrete, y posiblemente con la candidatura de Erin Matei, uno tiene que hacer el trabajo previo. ¿Ah? Si para eso falta más de o casi un año y medio. Y ese trabajo previo, o parte de ese trabajo previo, son las municipales. Y en las municipales uno tiene que actuar con unidad. Y eso significa acoger a gran parte del sector que estuvo por el rechazo en la elección de septiembre del 22, incluyo a demócratas, a amarillos, y para eso hay que tener generosidad y llegar a acuerdos. En resumen, yo no veo a la centro derecha hoy día eh, preparando el partido como para ganar la próxima elección presidencial. Creo que existe mucho desorden, muchos intereses personales, digamos, de cómo voy ahí o de cuidar ciertos privilegios que pueden terminar dando un resultado en la elección municipal, que es mi pronóstico, un resultado mejor que el que actualmente se tiene, pero no demasiado mejor. Sí. Bueno, Verónica, Raúl quería llevarlos también a temas internacionales o quizás decirlo mejor, temas que involucran a la humanidad, independientemente de las nacionalidades, credos, perdón. Lo que ha ocurrido en las últimas horas en Rafah. Para hacer una breve rememoración y para no irme mucho más atrás, solo anteayer, la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial máximo de la ONU,
le ordenó a Israel detener inmediatamente, voy a poner entre comillas porque es cita textual, la ofensiva militar en Rafah. Había advertido que la situación humanitaria era, vuelvo a usar comillas para citar textual, desastrosa, y que la situación iba a agravarse aún más si continuaba la operación. Bueno, apenas 48 horas después no solamente se bombardea Rafah, sino un campo de refugiados bajo la administración de la ONU. Se está recién haciendo un balance de la cantidad de fallecidos. En tiempos donde cualquiera puede grabar, tuvimos la ocasión de ver las imágenes. Uno sabe que con el paso de los años tiene que endurecerse, y en el periodismo también, pero también procura no hacerlo del todo, y las imágenes son pavorosas. No sabría cómo agregar. Evitamos aquí ser morbosos, pero solo para decir cadáveres de niños despedazados por doquier, ¿no? Y todo esto mientras parece no haber posibilidad de encontrar una manera de que esto se detenga, ¿no? Voy a poner solo como ejemplo la declaración que hace poquitas horas hace el gobierno de Italia, que era uno de los gobiernos más incondicionales de Israel de toda la Unión Europea. Su ministro de Defensa dice que lo ocurrido ya no se puede justificar. Ya ha agregado que la situación o el estado de ánimo del gobierno italiano frente a lo que ha ocurrido es de desesperación, ¿no? Bueno, llama la atención que no se pueda detener algo como esto, ¿no? Y bueno, y uno se pregunta cuál puede ser una eventual salida a una situación que lamentablemente todos los días está costando más víctimas fatales. Bueno, dejo instaladas ahí las preguntas. Sabemos que este es un tema complejo de suyo, el debate se está dando en todas partes, incluso dentro de la Universidad de Chile, como ha sido de público conocimiento. Verónica. Sí, bueno, la verdad es que como tú dices, no es brutal lo que está ocurriendo en Gaza, las imágenes que hemos visto de Rafah, ¿cierto? Y claramente aquí, si uno se basa en lo que dice la Convención de la ONU contra el genocidio, que establece, ¿no? Dice, genocidio es cualquiera de los actos, ¿cierto?, que se mencionan con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, la matanza de miembros de grupos, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir, ¿cierto?, nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y bueno, y lo que estamos viendo aquí efectivamente es genocidio, y hay que decirlo, es terrible lo que está ocurriendo. Creo que también llama la atención, ¿no? A pesar de que la Corte Interamericana se ha pronunciado y ha ordenado, ¿cierto?, este cese al fuego, sobre todo porque también lo que involucra, ¿no? Lo que hemos visto, ha habido aquí una decisión arbitraria de tener ayudas humanitarias, de someter a las personas que habitan hoy día en Gaza, ¿cierto?, al pueblo palestino, a que no tengan acceso al agua, a los alimentos, y además viviendo esta brutalidad permanente, ¿no?, que estamos viviendo. Y hay una cierta sensación de impunidad, ¿no? ¿Quién obliga? ¿Cuál es el rol que tienen, ¿no?, la Corte Interamericana? ¿Cuál es el rol que tienen los estados también, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega o que debieran jugar los organismos internacionales en asegurar que estos derechos humanos básicos se respeten y se privilegien? Y es lo que no estamos viendo. Yo creo que también, a propósito de lo que decías, ¿no?, en el caso de nuestro país, en el caso de las universidades a nivel mundial, no solamente lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile, estamos hablando de un movimiento global, de una juventud que hoy día, independientemente, incluso, ¿cierto?, de estar de acuerdo o no, o de su adscripción, ¿cierto?, religiosa, en fin, étnica, hoy día hay un mínimo común, que es cómo se respetan estos derechos humanos, cómo se detiene este genocidio, que es brutal, que está ocurriendo todos los días, que aun cuando los medios de comunicación no le den necesariamente, ¿no?, la cobertura que requeriría, esto está pasando, está ocurriendo ahora mismo. Y me parece que sí, que es clave que se converse, que es clave que exijamos a las autoridades políticas también, ¿no?, posicionamientos respecto de esta brutalidad. Raúl. Hay que partir diciendo que este conflicto tiene miles de años. Ujú. Se inició hace miles de años. Por lo tanto, es muy difícil desde acá, desde Chile, dar una opinión bien fundada, y en especial
si se considera que para Hamás la única manera de tener un Estado palestino independiente es mediante la yihad, o sea, una guerra santa, y el exterminio del Estado de Israel. Y por su parte, para el Likud o un sector del Likud que lidera Netanyahu, las fronteras del Estado de Israel deben extenderse hasta las supuestas fronteras históricas, lo que desecha cualquier Estado palestino independiente. Mm. Entonces, ambos persiguen el exterminio del otro. Ese es el objetivo de Hamas, el objetivo de, a lo menos, el Likud en la facción de Netanyahu. Cuando uno tiene un problema de que las dos partes están jugando al todo o nada, opinar o dar soluciones es sumamente difícil. Han habido, creo que 6 guerras después del año 48, desde que se formó el Estado de Israel. Las ha ganado Israel las 6. Eh, en esta, claro, ha habido es cierto que hubo una agresión inicial por parte de Hamás a Israel, donde hubo muertes de niños, mujeres, ancianos, en fin. Eh, pero claro, la reacción de Israel es lo que uno podría cuestionar. Yo no digo que tiene que haber una cierta reciprocidad en la reacción. Ellos fueron atacados por una facción que la mayoría califica de terroristas, pero claro, las cosas tienen su límite, y ese límite parece estar, a lo menos hoy día, en la frontera, porque si uno lee la prensa van a cortar relaciones España, Irlanda, Noruega, tiene la contra de Sudáfrica también, estoy hablando del Estado de Israel. Entonces hay una serie de síntomas, lo de la Corte Internacional de Justicia, que es cierto, tiene mayor fuerza obligatoria, le dijo lo mismo a los rusos, y los rusos les dio lo mismo, al Estado de Israel se lo ha dicho 3 veces, y también han seguido para adelante, pero creo yo que esto debe detenerse, y la única forma de detenerse cuando uno tiene dos rivales que juegan al todo o nada es ejerciendo medidas de presión como las que eh, hoy día parecen estar iniciando diversos países, y a los cuales se incluiría Italia. Sí, agregar que no hay infraestructura hospitalaria en la zona de Rafah que permita atender a los heridos y a los sobrevivientes. Y adicionalmente tenemos el problema de que la frontera de Gaza con Egipto está bloqueada precisamente por Israel. Entonces aún quienes sobrevivieron al ataque están en muy malas condiciones para poder recuperarse o sobreponerse a lo que está ocurriendo. Yo sé que si esta pregunta fuera fácil de contestar, no habríamos llegado hasta este punto y no estaríamos conversándolo hoy en la mañana, pero Verónica, ¿por dónde piensas tú que podría haber un camino hacia una solución, siendo las cosas como fácticamente son y no como uno quisiera que fueran, ¿no? Mm. Uy, es muy difícil, ¿cierto?, avisorar una solución, sobre todo cuando hablamos de pueblos, ¿no?, que están teniendo un conflicto que es bastante asimétrico en este caso, lo que pasa en Gaza, ¿cierto? Además, si bien, como decía Raúl, ¿cierto?, son conflictos milenarios por territorio, por un reconocimiento del territorio, aquí lo que estamos hablando es de un genocidio que está ejerciendo un Estado por sobre, ¿cierto?, un territorio de un pueblo que lleva una lucha también, ¿no?, por el reconocimiento de, no solamente en el ámbito internacional, sino también por la recuperación de su territorio, el ejercicio soberano que la propia Naciones Unidas, ¿cierto?, define respecto de los derechos de los pueblos. No es una solución de corto plazo. Sí creo que al menos, ¿sí?, hoy día está en manos de Israel el terminar con estos ataques, el terminar con este genocidio y abrir al menos la puerta para un diálogo. Lo que uno ve aquí es que, a pesar, ¿cierto?, de lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, no hay ninguna voluntad de terminar, ¿no?, con esto. Y creo que uno no puede, creo que también a propósito, ¿no?, de quienes pertenecemos a pueblos indígenas, quienes estudiamos además, ¿cierto?, estos procesos de colonización y cómo muchas veces la colonización se apodera de los cuerpos, ¿no?, de los saberes, de las mentes. Uno tiende a mirar, ¿cierto?, muchas veces desde Occidente la lejanía
y a mirar de manera impersonal e inhumana conflictos que ocurren, ¿no?, en otros territorios con los cuales no siempre nos podemos identificar. Aquí lo que está ocurriendo es terrible, ¿no? Y creo que es deshumanizar cuando uno habla solamente, ¿no?, o de cifras o de datos sin comprender lo que tú decías. Aquí hay niños, niñas, ¿cierto?, personas, seres humanos que diariamente, permanentemente hoy día están viviendo este genocidio, y eso es lo que uno esperaría que termine, ¿no? Sí, uno entiende, y precisamente lo entiendo como periodista, que en el lenguaje a veces del debate internacional o de los debates políticos, para poder precisar fenómenos que involucran a mucha gente, a veces se usan números, ¿no? O se usan porcentajes, o se usan argumentos de carácter jurídico. Y qué duda cabe que es muy importante, porque si no tenemos un orden mundial, estaríamos todavía mucho peor que como estamos. Pero precisamente por eso yo, por ejemplo, como periodista, en Raúl Verónica trato de ir todos los años a la exposición de la World Press Photo, porque bueno, ahí uno ve caras, ve situaciones concretas, ve ciertos fenómenos encarnados en seres humanos concretos, ¿no? Como podrían ser tú, yo, las personas que nos están escuchando, en fin. Bueno, la situación humanitaria es tremenda. Ojalá, aunque se ve difícil, pueda la humanidad encontrar alguna manera de que esto vuelva a algunos canales un poquito mínimamente razonables. Bueno, estamos llegando al final del panel. Raúl Celis, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. No, gracias a ustedes, Patricio, a la Radio Universidad de Chile por la invitación y a Verónica por esta conversación que hemos tenido. Verónica Figueroa Huencho, muchas gracias como siempre. Que tengas un buen día y una buena semana. Muchas gracias, Patricio, también, ¿ah? Muchas gracias por la invitación, gracias a Raúl también por la conversación, por el diálogo, y nada, que tengan un muy lindo día. Bueno, y con Verónica y con Raúl vamos a ir a un breve alto, y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días